oscura, ¿sí? Coluria, desde hace 2 días. O sea, él estaba sano, no tenía ningún problema, ¿eh? Y entonces lo revisan todos. Lo único es un poquito amarillo ahí las conjuntivas. Los laboratorios, 10.1 de hemoglobina. ¿Qué les dice eso? Tiene anemia, ¿sí? Anemia. El mínimo es un varón debería tener 12, ¿sí? De hemoglobina. De hecho, en una mujer, pues ya también es un valor bajo, ¿no? 12, 14, 16 varones, ¿no? Aunque él es un niño. Bilirrubina total 1.6. ¿Límite cuánto es? 1. Ahí dice 1.0, ¿sí? 1.0. O sea, tiene hiperbilirrubinemia, está elevado. Hay 2 tipos de bilirrubinas, una que se llama directa o conjugada y otra que se llama indirecta. Una tiene su origen antes del hígado y otra tiene que ver con lo que hace el hígado. Y entonces tenemos bilirrubina indirecta 1.2 cuando debería ser 0.8. LDH, ¿qué es LDH? Lactato deshidrogenasa. ¿Qué hace esta enzima? Les voy a decir cuáles van a ser las preguntas del papelito, ¿eh? Convierte el piruvato en lactato y viceversa, ¿no? En dirección opuesta, ¿sí? Esa no es pregunta del papelito. ¿Cómo está el valor de LDH, perdón? Alto. AST, ¿cómo se llama esta enzima? Aspartato amino. Es una transaminasa, pero ese es el nombre genérico. Aspartato amino transferasa. ¿Sí? AST, que transforma el aspartato en oxalacetato. Tampoco es pregunta de hoy. Pruebas de hepatitis negativas. Si está amarillo su niño, pues piensas en hepatitis, pero este niño de hecho no tenía fiebre. 2 días más tarde, la bilirrubina normal y las enzimas también, aunque la hemoglobina seguía baja, ¿no? Con anemia. Previo a la alta lo volvieron a averiguar porque, oye, pues el diagnóstico inicial es una anemia. ¿De qué tipo? ¿De dónde viene la bilirrubina? De la degradación de la hemoglobina. Sí, la hemoglobina, cuando los eritrocitos se rompen, se libera la hemoglobina y esta se metaboliza, llega al hígado y se excreta como bilirrubina. Entonces es anemia de tipo hemolítico. Sí, hay anemia y hay elevación de la bilirrubina, son los 2 datos claves. Pero ¿por qué tiene anemia hemolítica? Esa es la pregunta. ¿Qué piensas, Erian? ¿Por qué tendrá anemia hemolítica? Algún factor que rompe los eritrocitos, ¿no? Entonces, averiguaron, medicamentos, comidas, ¿qué hizo? Y ahí estaba la clave. ¿Qué creen que comió este niño? ¿Habas o no habas? Me gustan mucho las habas. Nada más a mí me gustan. Sí. ¿Sí? ¿En el comedor ya no dan? Son tan sabrosas las habas. No va a quedar eso. ¿Por qué hablas de las habas? No me acuerdo, pero las habas de mucho consumo acá disminuye la glucosa, Por ahí va. Muy bien. Eso es lo que comió un día antes de que lo llevaran al hospital. O sea, comer habas te puede dar anemia hemolítica. Pero no es lo único que te puede dar anemia hemolítica, obviamente. Entonces, ¿qué estudios de laboratorio le pedirían a este niño? A ver lo que tú estás pensando, Julia Ramos. Geometría mática. Geometría mática. Ya tiene muchos exámenes, de hecho otros que no les mencioné, pero ¿cuál sería el estudio para confirmar? ¿Examen de qué enzima? Exactamente, ¿sí? Y cuando midieron esta enzima, la actividad estaba disminuida. Entonces el diagnóstico es
favismo, con V, favismo. Es anemia hemolítica debido al consumo de habas. Y vamos a ver por qué y qué tiene que ver con el tema de hoy. Esta es la enfermedad genética o defecto genético más común. 400 millones de personas en todo el mundo. Ahí está en color más intenso donde se concentra más. ¿Dónde está Etiopía? En el mapa. En África. Etiopía, señálelo. Ahí por, No puede ser. ahí por el amarillo. Ay, ay, ay. A ver, Ahí, pues. por ahí, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, esta enfermedad hay deficiencia de la enzima que se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ya hemos hablado de la glucosa 6-fosfato. Cuando la glucosa entra a las células, lo primero que ocurre es que hay una fosforilación y entonces tenemos glucosa 6-fosfato. ¿Hacia dónde se puede ir la glucosa 6-fosfato? Díganme las vías. Glucogénesis, glucólisis, Glucólisis, la estudiamos bastante. En primer lugar, se convierte en fructosa 6-fosfato, ¿verdad? Una isomerasa. ¿A dónde más se puede ir? glucogénesis y vía de la pentosa. Glucogénesis, porque se convierte en glucosa 6 o 1. Glucogénesis. ¿Y qué más? Vía de la pentosa. Fosfato. No, pero nada más estoy viendo la ruta a partir de ahí, no la regreso. Entonces acá también vamos a verla en la vía de las pentosa fosfato, que es el tema de hoy. Entonces, aquí está el sustrato, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta es una de las preguntas del papelito de hoy. Es el sustrato que inicia toda la vía de la pentosa fosfato. Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es el primero en la vía. Y la primera enzima, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Qué hacen las deshidrogenasas? ¿Oxidan o reducen? Pueden hacer las dos cosas. Pues sí, depende. En este caso está haciendo le quita electrones que los transfiere al NADP. Ojo, esta es otra pregunta. NADP es el sustrato de esta enzima, de la deshidrogenasa. Bueno, tenemos dos sustratos, ¿verdad? NADP y glucosa 6-fosfato. Y los productos son NADPH, que estaba en una forma, si adquirió electrones, decimos que está reducida, ¿verdad? Acá está en su estado oxidado y aquí está reducido, y acá reducido, y entonces se oxida. Y esta, vamos a ver hacia dónde sigue. Entonces, en este niño, el problema de esta enzima debilitó este sistema de antioxidante. Hay un compuesto, una enzima muy importante que se llama glutatión. Ahí donde está glutatión reducido. Esta forma es uno de los más potentes antioxidantes que hay en el cuerpo. Hay una persona que vende un producto comercial, todo el tiempo me está mandando información que glutatión y bueno, glutatión cuando se reduce, en su estado reducido permite a destoxificar, en este caso, al peróxido de hidrógeno. H2O2 es peróxido de hidrógeno. Comúnmente, ¿cómo lo conocemos? Peróxido de hidrógeno. Agua oxigenada, ¿verdad? Agua oxigenada. Porque tiene un oxígeno más. Entonces, esto es una especie reactiva de oxígeno. Ahorita les voy a hablar de eso. Si no hay esta enzima,
¿qué va a pasar con la cantidad del peróxido? Y eso va a dañar al eritrocito, va a dañar, de hecho no nada más hacer otras cosas, y el eritrocito se va a romper, ¿sí? La deficiencia de esta enzima causó problema en todo este sistema y hay hemólisis. Por eso el diagnóstico que tuvimos, anemia hemolítica causada por las habas, generan cierto estrés oxidativo. De hecho, todo en nuestras células siempre hay formación de radicales libres, etc. Ustedes seguramente han escuchado algo de esto. Entonces, es una cadenita y es importante. Vamos a ver cuáles son las funciones de esta vía. Muy bien. Esta figura no me gusta. Muchos libros la tienen así, pero parece un sistema de carreteras todo desordenado. No la voy a volver a mostrar. Me gusta más la figura que está en el libro de Harper. ¿Qué es la vía pentosa fosfato? Una vía alternativa para oxidar a la glucosa. La glucosa puede ir por varias vías, ¿verdad? Ahí están algunas vías. Entonces, no genera ATP, a diferencia de la glicólisis, y va a ocurrir en el citosol, y va a iniciar como la glucosa como sustrato, pero fíjense que el producto final de esta vía también es glucosa 6-fosfato. O sea, inicia como glucosa 6-fosfato y termina como glucosa 6-fosfato. Es interesante esto, ¿no? ¿Cuáles son las dos funciones? Pregunta del papelito de hoy. ¿Cuáles son las dos funciones? Oigan. Borrador. Las dos funciones son producir NADP. ¿Sí? No se les olvide porque en el papelito luego se van a confundir. En algunas opciones les pongo NAD. No, es NADP. Sí, H, pero enfatizo la P porque NADPH. Es similar al NAD. Y de hecho, al final es transferencia de electrones, pero vamos a ver el uso final de estos electrones. Se utiliza para la síntesis de ácidos grasos y también para mantener reducido el glutatión, la figura que mostré antes. Gracias al NADPH, el glutatión puede cumplir su función. En este niño, como no había la enzima, como estaba deficiente, no se generó suficiente NADPH y el glutatión no estaba en la forma que queremos como reducida. Entonces, síntesis de ácidos grasos en esos órganos, hígado, glándulas mamarias. De hecho, el hígado es muy importante, esta vía pentosa fosfato es muy activa en el hígado, porque el hígado es un lugar de detoxificación. Todo lo que comemos ahí valía, entonces tiene que detoxificar. Y también la síntesis de ácidos grasos y otras cosas, ¿no?, que ocurren en el hígado. Glándulas mamarias en la lactancia y tejido adiposo, y también en células que sintetizan esteroides. Eso debería estar en negrita, ¿sí? Esteroides, ¿de dónde provienen los esteroides? El precursor de los esteroides es Colesterol. se sube el colesterol, ¿verdad? Colesterol, esteroides. Y el colesterol viene de la acetilcoenzima. Es una cadenita. ¿Okay? También la segunda función de la vía pentosa fosfato es sintetizar ribosa. La ribosa es un azúcar de ¿cuántos carbonos? 5 carbonos. ¿Okay? Entonces, los nucleótidos, muchos nucleótidos hay. Ahí puse algunos apenas. Nucleótidos y nucleósidos, como el ATP y todo, llevan azúcar de 5 carbonos. Y también los ácidos nucleicos, o sea, el DNA y el RNA. Y esto ocurre en casi todos los tejidos, pero eritrocitos, por ejemplo, pues que no tienen núcleo, que no tienen ácidos nucleicos, ahí pues no es realmente importante. Sin embargo, el NADPH es importante, sobre todo en ¿cuáles células? Para mantener reducido el glutatión.
En esta vía hay dos fases, dos etapas. La vía oxidativa y la no oxidativa. La vía oxidativa es irreversible, las reacciones. Y en cambio en la oxidativa son reversibles. Excepto hay una reacción que no es reversible, que es la catalizada por la fructosa 1,6-bisfosfatasa. ¿Dónde más hemos visto esta vía? Glicólisis. En glicólisis no. Gluconeogénesis. Gluconeogénesis. ¿Ok? ¿Y cuál es la contraparte en la glicólisis de esta enzima? Pregunta del examen parcial. PFK1. ¿Sí? Ayer lo dije. PFK1. Bueno, entonces, 3 moléculas de glucosa. Fíjense, la vía inicia con 3 moléculas de glucosa. En realidad son 3 vías paralelas. Y al final tenemos de esas 3, 2 moléculas y además una de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Cuántos carbonos tiene el gliceraldehído 3-fosfato? 3. 3. Entonces noten, de 3 de glucosa, ¿cuántos carbonos tiene la glucosa? 3 por 6 es igual a 18. Al final tenemos 2 moléculas de glucosa. ¿Cuánto nos da? 2 por 6, 12. Más una molécula de gliceraldehído que tiene 3 carbonos. ¿Cuánto nos da? 15. ¿Cuánto va aquí? ¿Y los otros 2 carbonos dónde quedan? Este es glucosa, este es gliceraldehído. ¿Y los otros 3 carbonos que nos faltan para completar los 18? ¿Dónde están? No. Es algo mucho más sencillo. En el CO2. ¿Sí? En la fase oxidativa se genera, ahí está, CO2. Entonces, la fase oxidativa, pregunta del papelito de hoy, genera NADPH. Ese es su propósito de la fase oxidativa, generar NADPH. El propósito de la fase no oxidativa tiene varios. Uno de ellos es generar ribosa. La ribosa 5-fosfato, que ya mencioné. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer unas sumas aquí primero, pero ¿con qué borro? En el otro aula hay dos borradores y aquí ni uno. Tráigase uno. Geraldine, tu grupo se lo llevó. Vamos a ver si me salen las cuentas aquí. 6, 6 y 6. Ay, ay, ay. Menos 1, menos 1, menos 1. ¿Cuánto nos queda? 5, 5 y 5. Ok. Si a este le resto 2 y se lo sumo aquí, ¿cuánto me va a quedar? 8. Más 2, 7 y aquí. Bueno, quizás me conviene hacerlo al revés. Menos 2 serían 3 y aquí más 2 igual a 7. ¿Cómo se llaman los monosacáridos de 7? Heptulosa. Muy bien. Y acá voy a dejar los mismos 5. Pero ahora vamos a intercambiarlos en este lado. Aquí le voy a quitar 3. ¿Cuánto queda? 4. 4. Y se los voy a sumar acá. 7. ¿Cuánto va a quedar? 6. 6. Y aquí sigo teniendo los 5. ¿Ok? 4 y 5 igual a 9. Pero ahora los voy a redistribuir estos. Le voy a pasar 2 aquí. ¿Y cuánto va a quedar? 6. 6. ¿Y aquí cuánto va a quedar? 3.
Pero si este 3 lo multiplico 2 veces, ¿cuánto es? 6. Entonces, 666 arriba y 666 abajo. ¿Está bien? Esa es la vía. Eso es lo que tienen que entender. Porque la figura esa que les dije que no me gusta es un enredo. Pero la que tiene Harper está más bonita. Ahí está. ¿Ok? Ahorita la ampliamos esa, pero si cuentan los carbonos, aquí en esta figura están los carbonos. No estoy seguro si las cuentas están bien, pero ahorita lo checamos. Aquí, por ejemplo, te debe dar 10, ¿verdad? 7 y 3, 10. 6 y 4, 10. Vamos a ver. Glucosa, arriba tenemos la línea. ¿Alcanzan a ver la línea punteada? Arriba de esa línea tenemos las reacciones oxidativas. La fase oxidativa. Son 3 reacciones. En realidad ahí nada más están mostradas 2. ¿Ok? Y tenemos la generación de NADPH más CO2, ¿verdad? Eso ya lo dijimos. En la fase oxidativa es donde se produce el NADPH. ¿Y cuál es el producto final de esa fase? Creo que esa también es pregunta del papelito. ¿Cuál es el producto final? ¿Qué nos queda al final? Ribulosa. ¿Sí? Ojo, no confundan ribulosa con ribosa. ¿Sí? Ribulosa tiene 5 carbonos porque le quitamos 1, ¿verdad? Por eso puse el 5 ahí. Entonces, tenemos 3 ribulosas y ahora las vamos a combinar. La ribulosa 5-fosfato, cambio la posición y ahora entonces es una enzima que se llama epimerasa. ¿Recuerdan ustedes los epímeros? Sí. ¿Qué son los epímeros? Estructuras. Pues son isómeros, ya. Para que no. Entonces de ribulosa me vengo a silulosa. ¿Por qué estoy batallando? Bueno, esta es la fase reversible y esta es la única reacción que no es reversible dentro de esta fase. No es pregunta del papelito de hoy. Amén. Bueno, ahora sí, ampliando, digamos, la mitad de esta figura, ahora la vemos mejor allá. La primera reacción es la deshidrogenasa de glucosa 6-fosfato. Pregunta del papelito. La reacción limitante de la vía NADPH es un inhibidor de esa enzima. ¿Qué significa esto? El producto de la reacción, o uno de los productos NADPH, inhibe a la propia enzima. Es como un freno, ¿sí? Para que no se produzca tanto. Solamente cuando hay reducción del NADP, cuando se necesita, entonces se produce más y la vía es más activa. Por lo pronto NADPH es inhibidor de esa enzima. La insulina va a activar el gen que va a expresar esa enzima. Me interesa NADPH como inhibidor. Entonces tenemos la ribulosa como el producto de la primera fase y tenemos una epimerasa. Estos se parecen mucho, son casi idénticos, ¿no? Siguen siendo 5 carbonos. Acá tenemos una isomerasa y aquí está la ribosa 5-fosfato. ¿A dónde se va esa? Síntesis de nucleótidos. Y entonces, ahora sí combinamos a este de 5, le quito 3, ¿verdad? ¿Fue lo que pusimos allá? No, le quito 2, ¿verdad? 5 menos 2 me da 3. Y a este de 5 le agrego 2, me da 7. Y aquí está la pseudoheptulosa. Este sigue siendo igual, por eso allá no hice cambio. Y entonces en la siguiente figura voy a ver la parte inferior donde está a ver qué pasó, ¿ya cambió o no? Bueno, ahí están los productos, ¿no? NADPH y ribosa 5-fosfato. Y entonces la parte inferior de la figura, ahora el de 5
lo combino con el D4, se hace una transcetolación. Las enzimas que cambian esos numeritos, esos carbonos de un lado a otro, se llaman transcetolasas y transaldolasas. Allá arriba tenemos primeramente una transcetolasa, ahorita les voy a mostrar cuántos carbonos transfieren las transcetolasas. De paso, transcetolasa, 2 carbonos. Pregunta del papelito de oro. ¿Ya cuántas preguntas van? A la mecha. 2 carbonos. Y transaldolasa, ¿cuántos carbonos? 3. No es por el número de carbonos que transfiere, sino es por el grupo. ¿Sí? Cetosa o aldosa. ¿Sí? Cetona o aldosa. Bueno, la cosa es que ahí se combinan 3 y 7 y nos dan 6 y 4. ¿Verdad? 3 más 7 son 10. 6 más 4 siguen siendo 10. Y el producto final, fructosa, ¿en qué se convierte? Esta reacción ya la hemos visto. ¿Sí? Es una reacción, si se fijan, tiene la punta aquí y la punta allá también reversible. Todas serán reversibles por debajo de la línea. ¿Sí? La fructosa 6-fosfato se convierte en glucosa 6-fosfato, la cual también se puede convertir ahí. O sea, la fase no oxidativa, la que está en la parte de abajo, puede ir en una u otra dirección, depende qué es lo que necesites. Fructosa 6-fosfato, también aquí la tenemos, glucosa. Entonces ya tenemos las 2 glucosas, los primeros 2 6. Y lo último, ahora la transcetolasa combina el de 5 carbonos con el de 4 y nos da 6 y 3. ¿Cómo se llaman los monosacáridos de 3 carbonos? Eritrosa y eritrosa. Triosa. ¿Okay? Entonces, esa triosa se va a isomerizar y finalmente tenemos, pues, si lo hacemos 2 veces esta reacción, vamos a tener glucosa 6-fosfato. Aquí dice media molécula de glucosa, es porque está haciendo una sola vez, pero recuerden que ahí lo puse a hacer 2 veces esta reacción, o sea, combinar 2 veces el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Recuerdan cuando la glucosa se partía en 2? Sí. ¿Cuáles eran los productos? Gliceraldehído 3-fosfato y hidroxiacetona. Si tú los vuelves a juntar, 3 más 3 da 6, ¿sí? Es lo que puse aquí. 2 veces 3 es 6. Así que, aunque aquí dice media molécula de glucosa, si esta vía se repite, pues en realidad te va a quedar glucosa al final, ¿sí? Por eso dijimos, ¿con qué inicia la vía? Glucosa 6-fosfato. ¿Y con qué termina? Con glucosa 6-fosfato. Qué interesante, ¿no? Y muy útil para muchas cosas. Entonces, ¿ya sobre el papelito? No, ¿verdad? Miren, esta figura también me gusta, no la voy a revisar toda, pero la parte oxidativa, la primera fase está aquí y la segunda está para acá. Entonces, préstenle atención a esta molécula, celulosa 5-fosfato. ¿Cuántos carbonos tiene? 5. Si tú agarras los 2 primeros, donde está el grupo cetosa o cetona, con la transcetolasa, ¿a quién se lo transfiere? Quitas 2 de aquí y se los pones a la ribosa, ¿y cuántos te van a quedar? Allá tienes 5 más 2 de aquí, 7. La pseudoheptulosa. ¿Sí? Me gusta porque ves cómo se mueven los 2 carbonos. ¿Sí? Es lo que decía aquí, la transcetolasa mueve 2 carbonos. Acá también está al final, ¿no? Le quita los 2 últimos carbonos, o los 2 primeros, como quieran verlo, y se lo transfiere a el gliceraldehído. Y entonces tenemos fructosa. Allá ¿cuántos había? 5 más 4, no, perdón, esa es la eritrosa. 5 y 4, perdón, 4 y 2 son 6. 4 y 2, 4 de eritrosa y 2 de allá serían 6. ¿Y cuántos te quedaron acá? Si ese de 5 le quitaste 2, ¿cuánto queda? 3, que es el gliceraldehído.
y este es un intermediario también de la glicólisis. Transaldolasa, ¿cuántos carbonos movió? ¿Alcanzan a ver los colores? 3. Los dos primeros son azules y luego una C más grande que las otras, un carbono, serían 3. 3 carbonos los movió y los agrega aquí, entonces 3 más 3 igual a 6. Esos son los carbonos que se mueven. Finalmente, cuando se necesita más ribosa, ¿cuáles son las dos funciones de la pentosa fosfato? Producir NADPH y 5 ribosa 5 fosfato. Pero hay células que necesitas más NADPH que ribosa. Y hay células donde necesitas más ribosa que NADPH. Entonces, aquí, si solamente necesitas ribosa 5 fosfato, pues no necesitas las vías oxidativas. ¿Entienden? Sí. La vía oxidativa es sobre todo para las células que necesitan NADPH, porque ahí es donde se produce. Las células que no necesitan tanto esto, pues es suficiente con la fase no oxidativa, porque ahí es donde se produce la ribosa y los intermediarios, ¿sí? Gliceraldehído finalmente va a entrar a la glicólisis, ¿sí? O sea, la verdad es que la fase no oxidativa no solamente produce ribosa, produce más cosas. Entonces, bueno, perdón, en esta figura se fijan, miren, la fase oxidativa, la primera, comienza con glucosa y termina en ribulosa. ¿Se fijan? Ahí está el camino. Pero para producir ribulosa o ribosa, no necesita seguir aquella vía. ¿Sí? O sea, en esa donde estaban las 3 rutas, no se queden con la idea que es solamente de arriba hacia abajo. No. Puede ser de abajo hasta la mitad, digamos. Todas las flechas que están en roja serían la fase no oxidativa, pero en sentido opuesto a como estaban en la otra figura. De paso, la transcetolasa necesita pirofosfato de tiamina, no has preguntado el papelito. Y entonces, para medir cómo están los niveles de vitamina B1, se utiliza la medición de esta enzima. Eso en lo alto es una isoenzima. En el hígado, tejido nervioso y adiposo, tenemos esa isoenzima. Usos de NADP: biosíntesis reductora. Los tejidos que necesiten NADPH para sintetizar ácido graso, por ejemplo, para sintetizar esteroides, pues ese es uno de los usos. El segundo, reducción de el peróxido de hidrógeno, es el caso que vimos, el niño. En esos tejidos, ahí es muy importante el NADPH. Entonces me salto eso y con esta, espero que terminar con esta. El oxígeno, ¿es bueno o es malo? Mucho oxígeno. Es más, estas cosas están sucediendo continuamente. Por eso necesitamos antioxidantes para defendernos contra la producción de los radicales libres. Y vean cómo el electrón se une con el oxígeno y forma superóxido. Y se le une otro electrón y forma peróxido de hidrógeno. Entonces necesita sistema de destoxificación. Glutatión juega un papel importante. Con estas otras enzimas, superóxido de dismutasa, catalasa y glutatión. Glutatión en el estado reducido o oxidado. ¿Cuál es el bueno? Reducido. Sí. Va a oxidarse. Pasa a un estado oxidado, permitiendo detoxificar el otro compuesto.
Bueno, ya es la hora. Ya.